Tener un hijo es un acto transformador, para algunos es un milagro. A muchas mujeres les da un sentido a su existencia. Sin embargo, para los 16 millones de niñas y niños que cada año se embarazan, según la ONU, este es un problema para el que no están ni pueden estar preparadas para enfrentarlo. A los 15, 16, a los 14 años. 14, a los 14, a los 12. Faltaban 3 meses para cumplir yo 16. ¿Y qué estudiaste o qué? Pues terminé la secundaria. En cuanto la terminé, Ya. salí. ¿Ya nada? No. ¿Lo planeaste? Sí. ¿Sí o no? No. Fue accidental. Sí. A los 15. ¿Y qué pasó? ¿Tú decidiste o qué? Sí. ¿Por qué? ¿Estabas muy chiquita? Sí. Estaba muy chiquita. ¿Y luego? Pues ya ven, los hombres te endulzan el oído. 16, ¿Y tu niña cuánto tiene? 2 años. O sea, a los 14 años tuviste tu primer bebé. Sí. ¿Y cómo te sientes? Bien. ¿Qué dirías a las chicas de tu edad? Qué chido tener hijos, pero también a la vez es complicado. Lo tuve a los 14 años. A la vez bien y a la vez no. Porque yo quería estudiar y pues agarré un momento de lo que era. Pues. En México, cada minuto del día se embaraza una menor de 18 años y dan a luz 1.252 niñas desde los 10 años hasta adolescentes, según los datos de la OCDE. Por cada caso hay una espiral de desinformación, miedo, prejuicios e ignorancia que se desenvuelve y multiplica sin parar. El 12% de medio millón de mujeres entre 15 y 20 años tienen 48.300 niños. Y son madres solteras. Eso es una cifra enorme. De 30 a 44 son 44.147 niños. Entonces, más de un 12% son madres solteras, de aquí del estado de Jalisco, según el censo de 2010. Esto es una cifra muy preocupante. Y lo más preocupante es que varias de ellas llegan a tener hasta 3 o 4 hijos, y a veces con diferente sociosexual. 14, un mes antes de mis 15. Bueno, yo decía a mi mamá que se me iba a festejar mis 15, pero pues sabe, yo ni sabía. Ya cuando le dije que estaba embarazada, le dije, pues voy a tener que decir a la gente que siempre no y que no sé qué. De todas las mujeres entre 15 y 19 años que son ingresadas a un hospital en Jalisco, más del 83% es por una causa relacionada con el embarazo, parto o recuperación posparto, de acuerdo a la Secretaría de Salud. Y todas ellas se encuentran en una delicada etapa de búsqueda por una identidad propia y por entender al mundo. A los 14. A la vez mal porque no sabía qué hacer en ese momento, porque era mucha responsabilidad para mí. De jugar muñecas pasé a jugar con un niño de carne y hueso. Tengo 2 niños. ¿De qué edad? De 5 y 7 años. ¿Y eres madre soltera? Sí. ¿Son del mismo hombre? Sí. ¿Tu mamá también era madre soltera? Sí. Para el cierre del 2014, 19.800. Y en lo que va del año, con un corte hasta el mes de abril, ya más de 6,000. No, qué terrible, qué preocupante. Lo ideal es llegar a ellas antes de que se nos embarace. Porque era como una situación extraña en la sociedad, difícil de afrontar.
se ha hecho algo normal. Tener madres solteras en familia es muy común. ¿Te embarazaste? A los 12. Tan chiquita, ni sabía lo que era, ¿verdad? No. ¿Qué sentiste? Alegría. ¿No se te vino el mundo encima? ¿Sabías a lo que te atenía? No, pero yo estaba feliz porque iba a tener niña. En el 2014, el gobierno federal creó la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente, con la misión de disminuir a cero los embarazos en niñas de 10 a 14 años. Esfuerzos gubernamentales que en muchos estados, en una gran cantidad de municipios, están dirigidos por una moral que aleja a las jóvenes embarazadas de los centros de salud. Hemos pasado del rechazo al respeto de las y los adolescentes, porque antes se observaba una situación en donde llegaba una adolescente a solicitar información, a solicitar consejería en la unidad, y a veces pues la dejaban al final, la cuestionaban, la regañaban y muchas cosas, ¿no? Hemos pasado al respeto porque ahora que estamos implementando esta estrategia de capacitar al personal, nuestro personal de salud está capacitado, está sensibilizado en estos temas y de la importancia de dar consejería a este particular grupo de población para evitar que se embaracen cuando no lo tienen planeado. Una por no cuidarse, otra porque yo asistí a un centro de salud de mi colonia, en la Benito Juárez. Me dijeron de que no le podían poner nada, que porque estaba muy pequeña, que porque eran muchas hormonas. Pues ya decidimos nada más hacerle su papá Nicolau y todo eso, y a los 2 meses me llega con la noticia de que está embarazada. Es del sector salud, ¿verdad? Sí, es correcto, me dijeron que no, que solamente el condón, y pues al cual no le funcionó porque es una niña, no sabe ni cómo usarlo. Y me dijeron pues que no, porque está muy pequeña. ¿Sabe qué llevarles el bebé a ellos? Sí, ¿verdad? Bueno, fuera ponerles alguna demanda, no sé, o hablar frente a los medios para que las mamás estemos más alertas y exijamos, porque si yo hubiera exigido, yo sé que no existe, pero si yo lo hubiera exigido, igual mi hija no estuviera ahorita con esto. ¿Qué edad tiene la niña? 15 años. Hermano de una amiga de la secundaria. Sí. Luego, ¿a los cuántos días te acostaste con él? A los 3 meses. ¿Y quedaste embarazada luego? No, la segunda vez. En los últimos 5 años quiero compartirles que no hemos tenido muchos cambios en los últimos 5 años. Que en este momento se espera que se incrementen, sí, porque además, en base a la curva de población, en este momento tenemos la mayor cantidad de adolescentes de la historia. Entonces, por obvias razones, vamos a tener el registro de más chicas embarazadas porque hay más población. El desgastante proceso fisiológico que representa un embarazo es sumamente riesgoso para un cuerpo en pleno desarrollo. Las principales causas de muerte entre las adolescentes de 15 a 19 años que viven en América Latina están relacionadas con complicaciones durante el embarazo o el parto, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Por otro lado, la gran mayoría de las que sobreviven al alumbramiento no tienen todavía un proyecto de vida, y las pocas que sí lo han pensado lo ven derrumbarse en medio de frustraciones, depresión y pérdida de confianza en sí mismas. Es un alto riesgo el embarazo en adolescentes y pierden la etapa de la inocencia, de la etapa de la edad infantil. Ellas creen que es una experiencia, pero cuando ya están metidas en el problema se cansan, no toleran a los niños y se vuelven a repetir las historias. Sí, más del censo del 2000 al 2010 pasó del 16% de hogares con jefatura femenina al 25%. Sí, una de cada 4. Sí, eso
Debería ser cuestión de emergencia nacional, de algo así. Debemos, ahora sí, como dicen los chavos, ponernos las pilas, porque esta situación, o sea, ¿qué estamos haciendo ahorita para lo que queremos como sociedad dentro de 10 años? Ya no digo de 20, 25, dentro de 10 años. Estamos dejando de hacer muchas cosas. Gracias, es un dato que nos preocupa y que nos ocupa en Secretaría de Salud, porque bueno, una chica menor de 20 años de edad, que aquí estamos enfocando a las adolescentes, bueno, es la edad adecuada para que se nos embaracen. ¿Por qué? Porque en primer lugar, pues ni siquiera han alcanzado su proyecto de vida. Muchas de ellas están todavía en la etapa de estudiar, de trabajar, de concretar sus sueños, de alcanzar sus metas. Entonces, si la vida es compleja con un bebé que no está planeado, pues imagínense con 2 o más, todavía mucho más complejo. Nos queda súper clarísimo que la abstinencia es la mejor herramienta. ¿Lo sabes qué complejo es hablar de estos temas con los chicos y las chicas? Porque eso nos garantiza que ni se infectan ni se embarazan. Sin embargo, en salud, ¿qué nos corresponde? Hablarles de sus derechos sexuales y reproductivos y decirles que si deciden iniciar con su vida sexual, tienen muchas opciones para su protección. Debemos hacer un esfuerzo mayor en asumir nuestra responsabilidad, punto. Si generamos un hijo, si generamos un bebé con la persona que queremos, aunque haya sido una noche de copas o de lo que sea, debemos estar conscientes que eso tiene consecuencias. Yo creo que como sociedad no estamos enfrentando, no estamos anticipando esa falta de figura parental. ¿Y cuáles son las consecuencias? Ahora decimos... ¿Cuáles son esas opciones? Hoy la información está a la mano. Basta con tener un teléfono inteligente, acudir a cualquier centro de salud o preguntar en una farmacia y conocer al menos 12 métodos distintos para evitar un embarazo. Sin embargo, ¿cuál es el entorno en el que estas jovencitas conciben a sus hijos? ¿Quiénes son? Porque son gentes que tienen una personalidad que se llama externalizante, es un concepto nuevo. Son gentes hiperactivas, inquietas, con trastornos de atención y altamente impulsivas y no se controlan. Hay fallas de control. Estos centros radican en la cara interna del lóbulo frontal, la cara mesial de los lóbulos frontales, y pues nomás no tienen las suficientes neuronas ni los suficientes cilindroejes, y por lo tanto no tienen capacidad para controlarse. Y lo más llamativo es esto, que muchas de estas muchachas jóvenes han tenido hasta 4 hijos nacidos vivos menores de 19 años. Es impresionante. Sí, mi mamá es mamá soltera, mis tías son mamás solteras, mi hermana, varias de mis primas. Sí. ¿Y así de jovencitas como tú, verdad? Sí, mi mamá sí. De hecho, yo me embaracé a la misma edad que mi mamá. 14. También 14, ahorita ya tiene 33. Somos 3, yo soy la mediana de los 3. Mi hermano es más chico. Sí. Pues también unas tienen ya 4, otras tienen 3 y también de diferentes papás. Nomás no se hacen responsables y ahí las dejan. Tengo una prima de 15 que tiene una bebé de 2 meses. A los 12 años tuve mi primer embarazo. Santiago a los 14 y el otro a los 16. Todo el estado, más o menos, se registra, por ejemplo, el cierre del 2014, un poquito más de 30,000 chicas menores de 20 años. Sin embargo, ahorita te voy a hablar solamente las que atiende la Secretaría de Salud, que son un poco menos de 20,000, son más de 19,000, menores de 20 años, y que eso preocupa. Y mayormente tenemos seleccionadas algunas regiones sanitarias en donde se presenta más. Sin lugar a duda, las de zona metropolitana, que son Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque, Guadalajara, porque aquí tenemos concentrada una mayor cantidad de población. Muchas de estas mujeres viven neurosis y ansiedad, sufren neurosis y ansiedad severa. Sobre todo la angustia de separación. Y entonces algunas veces, cuando sienten que ya el socio que traen, el novio que traen, el amante que traen, ya se va a ir, ya tienen otro preparado porque no pueden estar solas, tienen angustia de separación. Por eso se explica que tengan varios socios uno tras otro y en un plazo muy breve. Pues mujeres de 19 años, de 12 a 19 años, ay caray, tener hasta 3 hijos nacidos vivos. Nuestras niñas, la mayoría no sabe leer, escribir. Es un problema
aparte de que es un problema económico, porque las estancias, las habitaciones en que ellas están, no hay privacidad. Y no es fácil si toda la sociedad no contribuimos para mejorar en esta formación en valores para nuestros niños y adolescentes. Niñas que tienen niños, sin la educación adecuada, porque ellas mismas no terminan la escuela, perpetuando el ciclo de pobreza, como lo demuestra la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, elaborada por la Secretaría de Salud en 2012, cuando reveló que casi el 75% de las adolescentes con antecedentes de embarazo presentan rezago educativo. ¿Con qué herramientas educan a sus hijos? $280,000 jóvenes abandonan sus estudios cada año a causa de un embarazo, de acuerdo a los datos de la Secretaría de Educación Pública. Y según el último censo realizado por el INEGI en 2010, cada año nacen alrededor de 30,000 niños en Jalisco, por madres menores de edad. A este paso, en 10 años más, el equivalente a la totalidad de los habitantes de Tonalá serán producto de padres que no terminaron ni la educación básica. Sin embargo, eso la pone en una situación de desventaja a ella o de vulnerabilidad y al niño o a la niña más. Se supone que eso no debería significar ningún problema en una sociedad con los derechos cumpliéndose, donde el interés superior de la infancia es el que está por encima de todo. Bueno, pues así dice la ley. Entonces habrá que hacerla cumplir, ¿no? A cada madre soltera por lo menos le corresponde un niño sin papá, sin figura parental. Si hay 30,000 al año, imagínense, hay 30,000 niños sin una figura. Entonces eso quiere decir un menor apoyo. Pero, ¿qué pasará con esos niños que nacen en condiciones totalmente adversas y sin el cobijo necesario para la vida? Que eso está generando que no sabemos exactamente qué. En primer lugar, tiene el factor genético, el daño genético, porque estas conductas externalizantes son los tímidos, los aislados, los retraídos, depresivos, que son tímidos para todo, con fobia social, con fobias al pasar pizarrón, ¿verdad? Fobias escénicas. Estos factores son genéticos en un porcentaje casi del 90 y tantos por ciento. Poco influye el ambiente. O sea, se va a repetir. Se va a repetir porque es el factor genético. Y no hay manera de modificar esto. El problema es que son muchachos que no tienen un buen nivel intelectual, que traen ya taras familiares, no tanto de la madre, pero es curioso, la madre es la que más influye genéticamente, mucho más influye genéticamente, más que en la convivencia, genéticamente. Entonces son niños que van a tener trastornos de atención, trastornos de conducta, van a tener problemas con la ley, muy baja escolaridad y tienen que buscar empleos. Entonces tienen que seguir con limitaciones económicas, nutricionales y más daño cerebral, porque entre más pobre se es, menos nutrición hay. No hay precursores de los transmisores cerebrales con la que se comunican las neuronas. ¿Y qué sucede? Que también no progresan en nada porque no hay aporte alimenticio adecuado. Y está demostrado con estudios de resonancia magnética nuclear los daños cerebrales que provoca la desnutrición. Pero parece que en la medida que son adultos, por ese desgaste emocional, por esas carencias afectivas, impactan ese desarrollo. Te los encuentras, 4 o 5 años después y metidos en el mundo de la droga. Sin educación, envueltas en una situación que no comprenden, con la confianza en sí mismos disminuida y una natural falta de experiencia laboral, las jóvenes embarazadas y sus parejas, las que cuentan con una, enfrentan una perspectiva a futuro desoladora para su patrimonio y para el niño que esperan.
Según el INEGI, el 91% de los jóvenes ocupados que cuentan con primaria incompleta tienen un empleo informal en condiciones que violan sus derechos laborales, que les proporciona un salario a todas luces insuficiente para sus improvisadas familias. Esta situación también se ve con cifras más elevadas entre una región y otra. La Barca, por ejemplo, es una región sanitaria que tiene un registro muy similar a los de zona metropolitana, ¿no? Y luego nos vemos a Lagos de Moreno, en donde me podrás comentar, bueno, sí, pero es que allá tienen ideología, cuestiones religiosas, cuestiones culturales que hacen que no soliciten métodos anticonceptivos, pero sí tienen relaciones sexuales. Entonces nuestro trabajo tiene que llegar para allá, ¿no? Por supuesto, comentarte que Ciudad Guzmán y Ameca también son de las regiones sanitarias que tienen mayor número de registro de embarazadas menores de 20 años que acuden a un centro de salud. Aunque en el ambiente les inculcan, en la escuela, la sociedad, la familia, les inculque valores morales, de no robar, no matar, etcétera, etcétera, casi como los 10 mandamientos de la ley de Dios, no las pueden llevar a cabo, porque esas enseñanzas tienen que quedar asentadas en un grupo neuronal y carecen de neuronas, muchas neuronas que son las que pueden ser impactadas y troqueladas por la enseñanza y la educación. Entonces, el Sistema Oficial de Salud opina que las políticas públicas están siendo efectivas, con ese optimismo que ostenta con orgullo los resultados de una realidad que contrasta con la cotidianidad de miles de familias disfuncionales. Tenemos preservativos masculinos y femeninos porque, bueno, estos nos ofrecen la doble protección. Evitan un embarazo, pero además nos ayudan a evitar que adquieran una infección de transmisión sexual, incluyendo el VIH, ¿sale? Pero también tenemos hormonales y también tenemos té de cobre. Y de hormonales, pues estamos a la vanguardia porque tenemos todas las claves que existen en el mercado, excepto el anillo vaginal. ¿Por qué no le cambian un poco ya y trabajan con los hombres? Con los hombres, pues sí también tenemos nuestros programas, o sea, mira. Aquí siempre son dos y siempre nos enfocamos a la mujer. Mira, en planificación familiar tenemos un trabajo arduo. Te presumo que somos líderes a nivel nacional. Nadie nos gana a nivel nacional en planificación familiar de hombres, porque tenemos la mayor cifra de hombres vasectomizados, que de aquí al 2030, 0 embarazos en menores de 14 años. Tenemos un reto grandísimo, en menores de 15 años, un reto inmenso, ¿no? Disminuir hasta un 30% los embarazos en adolescentes que tenemos hasta este momento. Debemos de trabajar vinculados, hacer políticas públicas para trabajar interinstitucionalmente. No es fácil si toda la sociedad no contribuimos para mejorar en esta formación en valores para nuestros niños y adolescentes, pues es difícil poder alcanzar la solución del problema. Los índices de madres adolescentes, mortalidad infantil y mujeres adultas obesas son síntomas estrechamente ligados entre sí. Una triada de problemáticas en las que México ocupa los primeros lugares, como reveló el reporte de la OCDE, ¿Cómo va la vida? Medición del bienestar en el 2015. Un panorama que aplasta el optimismo oficial de las instituciones mexicanas. Sin educación, sin preparación, sin experiencia, sin ninguna perspectiva, nuestras niñas y adolescentes que cada año se embarazan en Jalisco, pues pareciera que van a engrosar las filas de los desempleados, de los marginados. Y además están sumidas en un desencanto que les ha traído a ella y a sus hijos un embarazo no deseado. Este es el futuro que se cierne sobre nosotros y esto es algo para tomarlo en cuenta.